Entramos a la segunda parte de nuestro programa. Tenemos en línea un compañero al que valoramos mucho en sus notas, que son para debatir. Algunas de las cosas que hemos leído de él compartimos mucho, la mayoría, otras por ahí son más para discrepar y debatir. Pero eso es lo que hace nuestro programa, debatir con los compañeros, así como recién debatíamos con el compañero Rocco Carbone. Ahora lo vamos a hacer, hablando de política internacional, que es nuestro tema elegido para el mes de febrero, con el compañero Jorge Martínez Ulloa, que nos está conversando desde Santiago de Chile. Estás en Santiago de Chile, Jorge, ¿no? En realidad no, estoy en la región de Valparaíso, en la ciudad de Quilpué. Ah, qué lindo que es esa zona. Sí, Valparaíso, una belleza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, acá estamos. Acá estoy en la mesa, te presento a mis compañeros. Marcelo Dualde. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Marcelo es de una tradición de compañeros peronistas vinculados a los derechos humanos. Pascual Manganiello, un compañero que no es peronista, pero es amigo del peronismo acá en la Argentina. No hay más remedio en la Argentina. De las tradiciones de izquierda acá en la Argentina. Y yo, Guillermo Varela, que te saluda, que también nosotros somos peronistas de base. Acá nos llamamos peronistas de base. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás viendo? Primero te vamos a preguntar por la región. ¿Cómo estás viendo la situación en la región? Algo en tu nota decís, todo lo que el acomodamiento internacional afectaría a nuestra región, en el sentido de esta disputa que hay entre China y Rusia, China y Estados Unidos, y Rusia y otros países como involucrados en esa lucha de gigantes, de elefantes, y lo que repercutiría en la región, ¿no? Con la disimilitud de gobiernos que tenemos, porque tenemos aquí a Milei, desgraciadamente, y hay revoluciones consolidadas como la bolivariana o la cubana, y por otro lado hay gobiernos más en el medio camino, ¿no? Como el tuyo en Chile o por ahí Petro en Colombia. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Bueno, yo veo que todo lo que ha sucedido termina la ilusión globalizante de los Estados Unidos. O sea, la intención de tener una economía de comercio internacional indiferente y donde todos son iguales, chicos y grandes, cosa que nunca fue así. Todos los tratados de libre comercio en nuestro país, Chile se ha caracterizado por firmar tratados de libre comercio con todo el mundo. Y en la mayoría de ellos, nuestras producciones, nuestras patentes vienen disminuidas frente a la imposición de las grandes potencias. Acabamos de firmar un tratado con la Unión Europea que protege principalmente a las empresas de la Unión Europea, incluso con juicios internacionales, incluso contra el Estado chileno, y no protegen de ninguna manera a las empresas chilenas, ni a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, Chile se ha caracterizado por adherir a esa posición globalista y, por lo tanto, generar una ruptura en la posible, eventual organización sudamericana y latinoamericana conjunta, digamos. Porque más allá de las diferencias que tienen los distintos gobiernos y las posibilidades que tienen en el plano nacional, es evidente que una mayor concertación y acuerdo a nivel internacional entre gobiernos que pueden ser disímiles mejoraría la posición negocial. Es decir, la Argentina de Milei, que en este momento Milei me llama mucho la atención porque Milei es un liberista, por lo menos sus declaraciones, desatado de regulación total, que en Chile esa medicina la hemos vivido de manera salvaje y ha generado daños sociales tremendos. Claro, fue la primera experiencia de la escuela de Chicago ahí en Chile, claro, ¿no? Entonces eso ha generado un daño social tremendo en Chile. O sea, nosotros tenemos en Chile prácticamente el 80% de nuestra población que está en línea de pobreza. Y obviamente los gobiernos de turno manejan la encuesta, manejan las estadísticas para presentar que esto no es tan así, pero lo que yo soy profesor de la Universidad de Chile y yo veo el deterioro progresivo de mis estudiantes en términos económicos, cómo se visten, si almuerzan o no almuerzan, usted va dando cuenta. Y la Universidad de Chile es una universidad
donde de alguna manera va lo que se llama la clase media, ¿no? O sea, no es que los hijos de obreros, de campesinos llegan a la Universidad de Chile. Los que pueden pagar esas cifras. Claro, los que pueden pagar. Pese a que hay becas y hay toda una situación de gratuidad y de becas, digamos, por lo que el 80% de los estudiantes de la Universidad de Chile no pagarían su arancel. Sin embargo, tú ves el deterioro en los estudiantes. Digamos. Ya ahora, estamos hablando del deterioro de las clases obreras, la clase trabajadora, estamos viendo el deterioro de familias de profesionales, de funcionarios de Estado, etcétera. Ahora, y ese deterioro, sí. No, antes que cambiemos del tema, también hay que decir que Boric es presidente con una gran participación de los sectores estudiantiles, tanto secundarias como universitarios, ¿no? Fue un poco el gran impulso del venimiento de Boric al poder, ¿no? Yo diría que esa es una de las grandes mentiras de Chile. Ah, ¿no es así? No, para nada. Yo lo conozco muy bien a Gabriel porque yo fui dirigente de los académicos de la Universidad de Chile, justamente el 2011. Estuve muy cerca a Camila Vallejo y a toda esa gente. Nosotros participamos de la búsqueda, el primer movimiento del 2011, donde se dice que este sujeto fue el gran dirigente, que no es tan así. El 2011, la primera planteamiento que se generó fue no al lucro. Y este movimiento, la consigna no al lucro, generó un gran apoyo en toda la sociedad chilena, pensionados, la gente de la salud, etcétera. Pero después, y esto parte del movimiento en marzo-abril, Camila Vallejo, presidenta de la FES, yo muy cercano a Camila también en eso, y era no al lucro. En torno al mes de octubre, en torno al mes de agosto, septiembre, los partidos de la izquierda, digamos, parlamentaria, por decirlo de alguna manera, ponen el freno de mano a todo este movimiento y aceptan negociaciones, y esas negociaciones cambian inmediatamente la palabra de la consigna, y ya no era no al lucro, sino que era educación pública gratuita. Ahora, la mayoría de los estudiantes de secundaria tenían educación pública gratuita, pero era de mala calidad. Ah, claro. Entonces, o sea que esta consigna no es un logro de este gobierno, sino que venía de antes. Absoluto, sí, el subsidio... Desde el 2006, por lo menos. Desde el 2006. Pero los sectores más avanzados eran los sectores de la secundaria. Y esos sectores de la secundaria, cuando se abandona el no al lucro y la cosa se transforma en educación gratuita de calidad, ahí quedan solo los universitarios. Y los secundarios, habiendo sido abandonados por los universitarios, los secundarios comienzan a ocupar los liceos. Y ante esa ocupación opera la policía con leyes represivas y con mucha violencia. Por lo tanto, Boric representa y ha representado siempre en el movimiento estudiantil chileno los sectores más reformistas y los sectores de alguna manera, yo diría, traidores a la mayoría del movimiento. Boric siempre fue un traidor, digámoslo así, con todas sus letras. Y por lo tanto, logra ganar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De ahí llega a ser diputado, pero siempre por los sectores de una centro-izquierda que quería negociar y que estaba en contra de los movimientos de la calle. Y eso en Chile significa, o sea, los movimientos de la calle en Chile no es que estén pidiendo la revolución, no, ni mucho menos. Es decir, están pidiendo simplemente ciertas garantías de que el Estado garantice ciertas cosas mínimas, que por ejemplo en Argentina las tuvieron y las tienen, y que ahora las están perdiendo, pero que eran cosas mínimas respecto a la salud, a la previsión, etcétera, la educación. Y Boris representa una traición a eso, incluso cuando sale de este movimiento. Así que la mentira de los órganos de comunicación de masa chilenos, que están todos en las mismas manos de los sectores oligarcas, todos ellos lo presentan como el gran líder de los estudiantes, y al contrario, él vino a traicionar las reivindicaciones estudiantiles de esa época. Después viene la revuelta del 2019, que es muy importante. Boric no podía presentarse en las calles durante la revuelta porque la gente lo escupía, porque él fue el autor de la famosa trampa constituyente, que negoció con la derecha una trampa, por lo que los movimientos de calle, los cabildos populares, que se hicieron más de 7.000 cabildos con millones de participantes, todo eso se abandonó. Nosotros estábamos luchando por la Asamblea Popular Constituyente. Y Boris mete todo esto en una jaula
Y esa jaula era el proyecto negociado con la derecha. Y ese proyecto termina como debía terminar, es decir, favoreciendo las posiciones de la derecha. Los mismos partidos políticos no querían que independientes se presentaran en su lista, etc. Hubo toda una serie de trucos legales que destruyeron el movimiento. Después, cuando Boric llega al gobierno, la mayoría de gente que fue arrestada, hay más de 6.000 muchachos que fueron arrestados en esas manifestaciones y que estaban presos simplemente sin proceso. Y entonces llevan algunos 2-3 años sin proceso. Y Boric a ellos los trata de delincuentes. Y la última de Boric acaba de promulgar una ley antiterrorista que es mucho más represiva que la que había hecho Pinochet. O sea, modernizó la ley antiterrorista de Pinochet. Por esa ley antiterrorista, hoy día, por ejemplo, los organismos de inteligencia, que hasta ahora solo podían hacer inteligencia pasiva, es decir, no infiltrar movimientos, lo hacían igual, pero era ilegal. Ahora es legal. Y eso habla de castigar con prisión a los participantes de organizaciones populares que atenten contra la democracia parlamentaria establecida, etc. O sea que yo mismo, que soy un académico, si en mis clases denuncio, por ejemplo, que esta ley antiterrorista es una ley tiranicida o una ley tiránica, eso ya yo puedo tener pena de cárcel, según esta nueva ley. O sea, están preparando todo para que el gobierno de derecha, que va a ser el que va a venir ahora, tenga todos los instrumentos legales para reprimir cualquier forma de manifestación. Jorge, estamos viviendo... Sí, permitime que te meta un chascarrillo. Es una gran mentira es una gran mentira. Viene muy Boric bien. Es un derechista. Viene muy bien que vos digas esto, que viene muy bien que digas esto, porque la mirada que tienen muchos sectores progresistas, incluso populares aquí en la Argentina, no es la que tenés vos. Hay una mirada equívoca del proceso chileno. Inclusive, en algún momento, cuando se produce la interna con Jadue, se dice la sorpresa de Boric y lo ponían a Boric como superador de la propuesta de Jadue, bueno, y demás. Eso es algo que aquí en la Argentina privó en la lectura política. Nosotros después hablábamos con compañeros que tenían una opinión parecida a la tuya, quizás no tan profunda ni tan elaborada como lo está planteando vos, pero de alguna manera lo comprobamos con la posición, por ejemplo, que tiene Boric con respecto a la Revolución Bolivariana, que nos llamó mucho la atención y que confirmaba un poco lo que le decían compañeros tuyos de que no era como pintaba el asunto, pero sin embargo esta conversación que estamos teniendo con vos es muy esclarecedora en ese sentido, porque conocemos cuál es el carácter de los liderazgos. Por eso yo te decía, tenemos acá claramente un tipo, un liberal de la escuela austríaca que dice barbaridades como Milei, tenemos consolidada la revolución bolivariana, la revolución cubana, tenemos a Bolivia en un camino de conflicto interno también, pero de alguna manera dando continuidad al proceso positivo que vive la comunidad boliviana, pero al mismo tiempo tenemos a Petro o a un Lula diferente al Lula inicial. Bueno, hay variaciones en la región que nos gustaría analizarlas con vos. No sé si, para salir un poco del tema concreto de Chile, ¿no? Sí. Y yo pienso que es interés de todos los gobiernos latinoamericanos, tanto sean de derecha, de centro, liberalistas, libertarios, lo que quieran, es de tener un frente común, porque cuando aumenten los aranceles aduaneros en Estados Unidos, pese a todos los tratados de libre comercio que hacen, y que fueron los primeros en difundirlo, cuando aumenten, desobedeciendo a sus propios tratados, aumenten los aranceles de aluminio, de acero, vamos a ser castigados por igual Chile y Argentina. Acaba de decir Trump, cuando le consultaron sobre la Argentina, acaba de declarar hoy que no, que la Argentina va a sufrir los mismos aranceles que sufren todos los países, que no hay ninguna excepcionalidad con el gobierno de Javier Milei. Y Canadá también. Canadá, que es aliada de Trump en todas las agresiones en el Medio Oriente, también lo va a sufrir. Es decir, aquí habría todo el interés desde México hasta el Cabo de Horno de presentar un frente común. Un frente común que tiene que ver con el respeto a los tratados de libre comercio que se establecieron entre los distintos gobiernos y Estados Unidos, y en general denunciar, por ejemplo, las amenazas sobre el Canal de Panamá, e incluso hacer ciertas reivindicaciones que Milei dice libertarias, o sea, liberalizar el tránsito del comercio y de las mercancías, cosa que Trump no quiere.
Entonces, en este minuto, Milei, que es un gran admirador de Trump y lo abraza y le manda felicitaciones y baila con él y todo, pero en realidad Trump es el exacto contrario, Milei, en el sentido. Es decir, Trump es un proteccionista, conservador proteccionista, y Milei es un loco, simplemente. Disculpe que lo diga así, pero la verdad es un irresponsable, así como lo veo yo. No, nosotros lo vemos de la misma manera, y por eso te digo que esa continentalidad, bueno, no lo digo bien, pero ese acuerdo continental que superaría las ideologías de los países, tiene el límite de que algunos gobernantes son antinacionales. Milei es un enemigo del Estado, se declara enemigo del Estado argentino, lo quiere reducir, lo quiere llevar a la mínima expresión, se declara admirador de Margaret Thatcher, que fue la responsable de la muerte de miles de argentinos en la guerra de Malvinas. O sea, tiene un problema de nacionalismo elemental. O sea, es muy difícil que un gobernante de este estilo pueda acordar inclusive hasta con Boric o con Petro o con Lula, a los que considera enemigos o antagonistas, los llama zurdos generalizadamente a todos. Para Milei, Boric es un zurdo. Esa lo dice descaradamente. Entonces, ese es nuestro lugar que estamos ocupando en la región en este momento. Ese es el presidente que tenemos. El zurdo de Boris, desde que está en el gobierno, ha aprobado y ha generado más de 76 leyes antiterroristas y que castigan los movimientos sociales. O sea, 76 leyes. Entre otras, la nueva ley de inteligencia, la ley de Tamal, que posibilita a los carabineros chilenos de disparar ante cualquier civil y sin tener ninguna cuenta que saldar, digamos. Toda bala mandada por un uniformado es considerada legítima defensa. Cosas que son aberrantes, que ni siquiera Pinochet planteó. E incluso lo grave que hay ministros del Partido Comunista que han aprobado cosas aberrantes. Sacaron como una gran reivindicación la ministra del Trabajo, que es comunista, como gran reivindicación la reforma de las 40 horas semanales, o sea que cada año, en los próximos 5 años, los trabajadores van a ir 1 hora menos, pero a condición de esa reforma favorable, si ustedes quieren, a la clase trabajadora, se pasó toda la flexibilidad en el mundo laboral para los contratos, cosa que ni siquiera Pinochet pudo hacer cuando era presidente. Entonces, y eso fue suscrito y desarrollado por una militante del Partido Comunista. O sea que acá en Chile la cosa es escandalosa. Y a nivel internacional, yo creo que lo único que nosotros podemos hacer es tratar de mantener en lo posible y hacer algún tipo de resistencia contra las acciones de este señor Trump, que realmente son muy peligrosas. Ahora, yo en ese sentido soy bastante pesimista, en el sentido de que, por un lado, tenemos una burguesía oriental, por así decirla, representada por Putin y otros sectores, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la burguesía de Europa y de Estados Unidos. Entonces, en esa guerra y contraste entre burguesía, poco tenemos los trabajadores que ganar, en realidad, finalmente. Por lo tanto, yo los veo muy proclives a llegar a acuerdos sobre Ucrania, y una de esas razones es, por ejemplo, el abandono que hace Rusia de Assad y la situación en Siria. Prácticamente la entrega a Siria, a Turquía y a Israel. Y eso para mí está dando cuenta de ya un cierto acuerdo que existe entre estos dos jerarcas. Y acuerdos para los cuales América Latina no tiene nada que ganar y nosotros, los trabajadores, menos. Entonces eso me preocupa. Porque también hay algunos por ahí que se ilusionan de que Putin sería una especie de restaurador de la Unión Soviética, nada más lejano. Ahora, ¿cuál es tu caracterización, por ejemplo, del gobierno de Lula, Jorge? El gobierno de Lula tiene varias situaciones. Primero, todo el aparato de relaciones exteriores de Lula son personajes bastante reaccionarios, del mismo estilo de Boric, que son izquierdistas de la boca para afuera. Y ellos son los que han manejado las relaciones exteriores de Lula. Por lo tanto, la han manejado con un criterio completamente siervo de los intereses del occidente, de Estados Unidos y Europa. Ahora, hoy día, más que Lula y la posición de Brasil, bueno, realmente la opinión que tiene Estados Unidos de Brasil está muy clara cuando les manda a todos los deportados en vehículos militares, esposados, sí, y en vehículos militares. Fíjate que la reacción de Petro no fue equivocada, porque si yo, presidente de un país,
otro país me dice, te voy a mandar a tus ciudadanos deportados en aviones militares míos, tiene que pedirme permiso. O sea, no puede entrar un avión militar de un país X a otro país sin que haya un permiso previo. Entonces la reacción de Petro es la legítima reacción de cualquier presidente de cualquier república, sin importar su color político. Es decir, a ver, tú no me puedes mandar aviones militares con mis ciudadanos engrillados si no hay un acuerdo previo, ¿verdad? Y ante eso, Estados Unidos saca el garrote. El problema que entre este dilema entre el garrote y la zanahoria, Estados Unidos con América Latina siempre ha usado el garrote. Yo no recuerdo de que haya usado la zanahoria, salvo quizás en la Alianza para el Progreso en los años 68. Pero aparte de ese breve periodo, Estados Unidos en América Latina ha usado siempre el garrote y lo sigue usando. Y la opinión que tiene sobre Brasil es esa, y Brasil es una potencia internacional, económica, es un líder, ¿no es cierto?, en América Latina. ¿Y cuál es la posición que le mandan los ciudadanos de vuelta en vehículos militares y engrillados? Sí, entonces, ahí hay un fracaso de la política de Lula, totalmente. Sí. Es contradictorio, porque por una parte Lula quiere entrar a BRICS, ¿no es cierto?, están en BRICS, y claro, BRICS hasta ahora se ha presentado como una gran agrupación, pero de concreto tiene muy poco. Cuando BRICS comienza a tomar medidas más concretas respecto al comercio internacional, a la liberación del dólar, a la generación de acuerdos comerciales internacionales sin que el dólar medie, ahí vamos a ver la reacción de Estados Unidos. Y ahí Lula tendrá que tomar una posición un poco más clara. Yo digo que hay una diferencia muy grande entre este Lula y el Lula anterior. O sea, acá nosotros tenemos una imagen del primer Lula. Acá vino al sur argentino y se encontró con Néstor Kirchner y con Hugo Chávez, estrechados en sus manos en un paisaje hermoso de los lagos del sur. Y ese era un Lula, ¿no? Y ahora hay un Lula que pide las actas a Maduro. Hay un cambio muy importante en el Lula post detención, luego de la caída de Dilma. Me parece que hay otro camino que sigue. Y Itamaraty siempre tuvo la mirada pro-yanqui, no me parece nuevo, pero digamos, en los primeros dos gobiernos de Lula parecía que eso se había matizado con algunos cancilleres que tuvo Lula en aquel momento que orientaban más hacia la región la política. Me parece que eso ahora se ha perdido también, ¿no? Claro, yo recuerdo porque uno de los asesores y ministros de Lula en el primer periodo fue Marco Aurelio García. Claro. Para Marco Aurelio García yo lo conocí porque fue mi profesor en la Facultad de Economía en la Universidad de Chile durante el tiempo de Allende. Marco Aurelio era exiliado y fue un profesor de Ciencias Sociales y de Economía. Y la verdad es que ese era otro Lula. Claro. Exactamente. Sí, tal cual. Y Brasil... A Petro, sí, ¿tenés conocimiento de lo que sucede en Colombia? Petro está complicado, tiene un pedido de renuncia a todo su gabinete, hay cuestionamientos internos graves, hay como un resurgimiento de la violencia interna. ¿Qué tenés como mirada de lo que sucede en Colombia? Bueno, yo lo que pienso de Colombia es que todos estos gobiernos reformistas, llamémoslo de esta manera, o avanzados o progresistas, si no son capaces de hacer y cumplir un programa en las instituciones, pero también en las calles, no van a tener la fuerza necesaria para imponer cualquier decisión. Y Petro llega al gobierno, accede al gobierno, que en Colombia no es el poder, por supuesto, en ninguna parte lo es, pero en Colombia menos que en otras partes. Entonces llega a un gobierno con varios procesos que no están terminados. Por ejemplo, las negociaciones de paz con las FARC, que se hacen en Cuba, ¿no es cierto?, y con un éxito bastante importante, gracias a las FARC fundamentalmente. Después desembocaron en asesinatos casi masivos y periódicos de dirigentes de las FARC, cuando trataron de incorporarse en la vida civil. Y eso generó, obviamente, porque las milicias, las paramilitares de derecha no fueron desmovilizadas. Y eso genera, en muchos sectores, ¿qué es eso?
No, el PIB del horario, las 15:30. Acá en las radios argentinas, cuando se cumple media hora, de la hora y la media hora, suena un PIB. Es una tradición de las radios. Bueno, lo que te quería decir, entonces resulta que Petro llega a un gobierno con un poder político institucional muy corrupto en Colombia, muy ligado a negocios oscuros. El poder económico de los narcos no ha sido golpeado, y la verdad es que el gran empresariado colombiano tiene muchas vinculaciones con el narcotráfico y con otras operaciones corruptas, de corrupción. Por lo tanto, manejar eso requiere un apoyo popular masivo, que no está. Es decir, cuando quiso estar, Petro, no estuvo tan de acuerdo. Es decir, y el proceso de pacificación con los grupos guerrilleros ha tenido ese problema, no se ha resuelto, y comienzan a surgir quiebres en la propia coalición de Petro. Entonces yo creo que o tú terminas como Allende, o no sé, para los gobiernos de izquierda, las terceras vías, que fue la gran apuesta de gente como Lula, Petro y otros, tienen límites muy graves. Y bueno, y lo mismo en Argentina, o sea, los ataques que sufrió Cristina y que sufrió Néstor también, cuando quisieron tomar decisiones más radicales, están demostrando claramente que en América Latina la democracia solo se puede aprovechar cuando tiene un gran movimiento de las calles, de la organización popular, si no te revienta. Esa es Jorge, esa es la mirada. Nosotros venimos teniendo ciclos, en enero lo tuvimos, el ciclo de enero nuestro se llamaba, como cuestionamiento a la discusión o como propuesta de discusión del campo popular, moderación o radicalización, porque hay una tendencia en los mismos sectores que alguna vez apoyaron a Cristina, y en Cristina mismo, hay una tendencia a la moderación, a replegarse y someterse a algunos de los condicionamientos que impone el poder y no tener la actitud rupturista que tuvo Néstor en su primer mandato y que le dio continuidad Cristina en su segundo mandato, ¿no? Un poco por el tema que Néstor se murió, el tema que Néstor se murió. Y claro, Néstor generó, y ahí está muy interesante la comparación que tú haces entre Néstor y Cristina, porque Néstor efectivamente hace un gobierno que es más de lo que pensábamos, es decir, es más avanzado, más progresista de lo que todos pensábamos. En cambio, Cristina hace lo contrario, es menos progresista de lo que nosotros pensábamos. Entonces, con el gobierno de Néstor se logran cambios, avances, incluso la lucha popular en Argentina, pero también en el resto de América Latina avanza, por esa imagen también. Pero cuando llega Cristina, que pone el freno a mano, bueno, comenzamos a perder. Ahí comienzan las derrotas. Jorge, yo siempre sostengo que el mayor éxito del neoliberalismo en la Argentina, y creo que se puede extender a otros países de América Latina, el mayor éxito es la degradación ideológica que han tenido los dirigentes del campo popular. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales, en el caso argentino, por ejemplo, podemos llegar a tener un gobierno como el que tenemos hoy, ¿no? Claro, yo siempre pienso que en América Latina las contradicciones son tan profundas que o tú haces un movimiento popular, nacionalista, fuertemente radicado en el conocimiento histórico de tu pueblo, desde la primera independencia para adelante, reivindicando justamente los ideales de los patriotas del siglo XIX, que no están cumplidos ni están resueltos, los ideales de Bolívar, del mismo San Martín, y de todos aquellos, que no están cumplidos. O sea, o tú haces eso y por lo tanto haces que el movimiento reivindicativo sea nacionalista y no un nacionalismo estrecho de cada país, sino un nacionalismo de la patria grande, porque finalmente somos un gran país, América Latina. Si no haces eso, todo está condenado al fracaso. Creo que eso es, por ejemplo, una crítica que yo le podría haber hecho al gobierno del presidente Allende, que yo admiro mucho y tengo un gran cariño. Sin embargo, no fue capaz de solucionar el problema boliviano cuando en Bolivia habían gobernantes progresistas.
Y eso lo debilitó a él y debilitó al gobernante progresista de Bolivia, que era Torres. Entonces tampoco logró grandes avances con los militares progresistas de Perú. Entonces yo creo que también ahí, también la izquierda y los sectores progresistas han tenido un cierto nacionalismo un poco de modé, no entendiendo que los grandes temas son temas de América, americanos. Claro. Y temas nacionales. Es decir, yo incluso más que la reivindicación socialista, yo haría casi una reivindicación nacional. Aquí lo que tenemos que hacer es defender los derechos y las posibilidades de desarrollo de nuestro pueblo. Nacionalismo al sur, un nacionalismo regional, un nacionalismo del Río Bravo hacia abajo, ¿no? Del Río Bravo hacia abajo, que somos un solo país. Pues yo viví muchos años en el exilio en Europa, y mis amigos del corazón, la gente con la que yo pasaba las fiestas de fin de año y lloraba y todo, eran argentinos. Entonces, mi familia, yo estaba solo, allá era un joven muchacho, y yo vivía con estos argentinos y cantaba tango, etcétera. Es decir, éramos un solo país, y somos un solo país, de hecho. Sí, señor. Y vos sabés que el concepto que manejabas vos recién, de que están incumplidos los sueños de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de todos esos patriotas latinoamericanos, nosotros lo definimos siempre el peronismo como una revolución inconclusa, porque tuvo conquistas muy importantes en sus distintas etapas, incluso en los 70 tuvo quizás ambiciones de socialismo nacional, como el mismo Perón lo dijo alguna vez, y sin embargo eso nunca se concretó, al contrario, tuvimos involuciones muy importantes como fue el menemismo. Y recién cuando viene el 2001, después de la pueblada del 2001, aparece Néstor Kirchner, parecía que retomábamos ese camino y sin embargo nuevamente mordimos el polvo. Por eso ahora pensamos y discutimos que no se trata de soluciones tibias, sino que hay que hacer transformaciones de ver. Hay que revertir todo lo que daña a Milei y volver y avanzar más de lo que había avanzado Néstor y Cristina. Entonces el desafío es muy grande. Mira, yo en ese sentido yo fui militante comunista muchos años, más de 50 años, y por lo tanto una formación marxista, leninista, etcétera. Y la verdad es que yo creo que lo que he visto yo en todos estos años de lucha es que el pueblo chileno, pero también argentino, también peruano, boliviano, tiene una definición que es más comunitarista que un socialismo ligado al socialismo estatalista. Yo diría que cuando nosotros logremos reivindicar la idea de comunidad y afincarla en un desarrollo histórico de nuestros pueblos, yo creo que ahí nosotros vamos a poder avanzar. Ha sido uno de los problemas también en la revuelta del 2019 en Chile, que se abandonó ese concepto de patria finalmente, que es un concepto que es dinamizador. Es increíble, por ejemplo, los militares chilenos, yo tuve en varias ocasiones debates con militares chilenos, altos graduados incluso, por razones de mi trabajo en la universidad, etcétera. Y yo los interpelaba desde el punto de vista nacional, es decir, ¿cómo defienden ustedes como militares la reserva y las riquezas estratégicas que tiene Chile? Y no me sabían responder. Porque ellos se daban cuenta que son los altos mandos, los altos oficiales, y yo te digo, yo tuve reuniones incluso con gente de la escuela de suboficiales, y ellos quedaban sin respuesta, la verdad, porque es tan complicado. En Argentina y Chile hay un gran tema en el sur con la presencia de militares o exmilitares israelíes. Sí, sí. Gran sorpresa mía cuando yo voy a Neuquén y veo que al ingreso de Neuquén una estrella de David que no está justamente reivindicando la presencia de los judíos argentinos, sino que está reivindicando la presencia del Estado de Israel, sí, señor. Estado sionista de Israel. Sí, señor. Y en la calle Bandera, en el centro de Santiago, hay un monumento, y cuando tú lo ves es una estructura, y de abajo se ve la estrella de David. Entonces hay una presencia de militares israelíes en la Patagonia, al sur de Argentina y al sur de Chile, que para mí es altamente preocupante. Sí, señor. Pero yo veo que la izquierda chilena, por lo menos, de esto no tiene idea, no habla nada. ¿Quiénes están hablando de eso? Son los grupos patriotas de corte fascista.
Sí, y hay un miedo a que te tilden de antisemita o demás que no se ha superado en el progresismo latinoamericano, me parece. Que no hay una claridad sobre lo que es el imperialismo israelí en el mundo, sus asociaciones, son los únicos que votan sistemáticamente con Estados Unidos todo lo que perjudica al resto del mundo. Sin embargo, los sectores progresistas no lo definen con claridad, me parece. Entonces yo creo que una de la peligrosidad más grande que yo veo, por ejemplo, en ciertas tomas de posiciones del gobierno Milei, es esta apertura a sectores israelíes. Exacto. Y que acompaña... Entonces que acompaña... hablando del... Y tiene una ministra de Seguridad que está muy vinculada al poder israelí, ¿no? Así que estamos muy complicados en ese sentido. Nos excedimos del tiempo, Jorge, fue muy interesante la charla contigo, muchas coincidencias. Yo creo que la definición de aspectos comunitarios de los pueblos de la región lo definió alguna vez el general Perón, que hablaba de comunidad organizada, y la idea entre socialismo y nacionalismo popular, regional, latinoamericano, también es algo que hemos discutido muchas veces en la Argentina, ¿no? Con los compañeros que ascribían al socialismo muchas veces decíamos, bueno, pero está todo bien con los socialismos, pero no traigamos modelos europeos a esta región porque somos latinoamericanos, venimos de tradiciones de los pueblos originarios que no coinciden con las europeas y que eso hay que respetarlo y entenderlo, ¿no? Claro, bueno, yo les agradezco esta oportunidad de conversar, tenemos toda la disposición para hacerlo, pero si vamos a los textos de Bolívar, de Simón Rodríguez, de los grandes teóricos de la independencia americana, todos ponen el acento en un modo de vida que es comunitario, ligado a nuestra tradición histórica. Entonces yo creo que el gran tema es la interpelación histórica, con Paloma, Grifero siempre hemos conversado aquello, la interpelación histórica, y fundar los procesos de emancipación desde nuestra propia historia. Y creo que allí han habido personas que han jugado a favor y en contra. Entonces, pero Mariátegui, José Carlos Mariátegui, gran revolucionario peruano, decía lo importante no es si nuestra realidad se adecúa a los escritos de Marx. El problema es si el marxismo nos sirve para emanciparnos y para operar en nuestra realidad. Exacto. Yo sigo ese patrón. Tal cual. Un abrazo fuerte, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Martínez Ulloa en los micrófonos de Radio Rebelde y para el pueblo, lo que es del pueblo. Dale, vamos con la tanda otra vez de Morados, de Diana, nuestra guía y conductora. Dale.